El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Fraternal y cálido saludo para todos los televidentes. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy tengo aquí académicos, maestros, docentes y a nuestra neuropsicóloga, la doctora Jenny Orejuela. Estaban invitados unos maestros de la Universidad del Valle, pero a última hora parece que el tema del concierto les bloqueó la llegada. Entonces, hoy vamos a conversar de algo muy interesante. Vamos a conversar de violencias al interior de la escuela. Y cuando hablo de escuela no solamente me refiero a la locación escuela, sino a todo el concepto claustro universitario, colegios, escuelas, otros sitios como los jardines, donde se han visto situaciones de violencia de toda índole en contra de personas vulnerables. Pero también es importante que, así como hablamos de violencias al interior de la escuela, hablemos de debido proceso. Y hablar de debido proceso debe congregarnos a todos porque el debido proceso es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental es un derecho convencional, protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta conversación es relevante y va para todo el grupo de maestros en Colombia, porque es una reflexión que hay que hacer conjuntamente. Conversaba con algunos maestros que me decían, es que todo el sistema está hecho para proteger a la niñez. Claro, que hay que garantizar los derechos de la niñez frente a posiciones de abuso. Teniendo en cuenta que en el ámbito educativo existe una relación amo-esclavo y en una conversación muy interesante con un maestro, que hoy lo tenemos aquí, hablábamos de la necesidad de que el lenguaje académico sea un lenguaje por lo alto, donde se trabaje la libertad en la educación, con una perspectiva muy amplia, y yo lo mandé a ese maestro a ver la lengua de las mariposas, y juiciosamente lo hizo. El maestro está haciendo doctorado en economía y ha sido víctima de un sistema de persecución al interior de la entidad educativa o las entidades educativas por el tema de política y poder, porque se instrumentaliza el derecho para castigar a quienes son los enemigos. Y entonces, hoy es tiempo de hacer reflexión porque me doy cuenta que son cientos y cientos de profesores en Colombia que han recibido falsas acusaciones de abuso sexual o de violencia al interior de la entidad educativa. Y esto se presta para que se vulneren derechos fundamentales, no solo de los menores, sino también de los docentes. Porque es que los docentes ahora son colocados como los grandes monstruos. No, señor. Hay que proteger los derechos de unos y de otros. Es el derecho a la presunción de inocencia, es el derecho a el debido proceso. Y hay un debido proceso al interior de la escuela, de la entidad educativa, reglado en Colombia para proteger precisamente
los derechos de los menores y los derechos de los docentes y de los derechos de la comunidad educativa en general. Y surgen unas responsabilidades de los directivos frente a la garantía de esos derechos dentro del concepto de guarda y protección de esa norma de derecho, precisamente desde el punto de vista más ontológico que normativo. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar con la doctora Jenny, con Miguel, en este primer segmento de Justicia para Todos, uno de los mejores conversatorios que hay en Colombia, que nos invita a la reflexión, al cuestionarnos, y vamos a hablar de violencias al interior de la escuela. ¿Y quién más que una neuropsicóloga como la doctora Jenny para hablar de violencias al interior de la escuela? Enumerémoslas y entonces empezamos a conversar cuándo hay violencia y cuándo no. Buenas tardes, apreciados televidentes, bienvenidos. Acá tenemos un grupo maravilloso que hoy nos acompaña y queremos empezar enunciando las formas de violencia, ¿no? ¿Sí? Que están muy hoy, se puede decir que de moda y que las hemos normalizado, pero que han sido como esa piedra en el zapato, no solamente de los directivos de los centros educativos, sino también de las instituciones de educación superior, ¿no? Como son las universidades. Entonces, es todo tipo de acoso, apreciados televidentes, no solamente el acoso sexual, que es el que como que nos vamos a hacer énfasis hoy según lo que acabo de escucharlo a usted decir, doctor, sino también el ciberacoso. Es toda forma de burla, de toda forma de manipulación de las redes sociales, con el simple hecho de que a usted le tomen una fotografía y estén difamando su apariencia de cualquier forma, eso ya se toma como un ciberacoso. Pero también es toda postura de poder, de esas figuras de poder. Entonces, para yo someter a un otro y para hacer injusticia, porque no es justicia lo que se les hace cuando está una persona que es un estudiante, pero no solamente son los estudiantes, hablo de toda la población que conforman estas entidades educativas. Entonces pueden ser los docentes, doctor Gilmar, como usted dice, que a veces hay acoso de un docente a otro docente, ¿no? De un docente a otro docente. Yo he recibido de un directivo a un docente, precisamente porque no se plega a su deseo. Y un ejemplo, doctor, y televidentes, miren, la semana pasada atendí un caso tremendo, muy tremendo, donde unas chicas de bachillerato, o sea, terminando ya 11, haciendo sus, ¿cómo se llama, profesor? Lo que hacen cuando están haciendo las pasantías, se dice, en una institución. Su trabajo de grado. Su trabajo social, su trabajo de grado. Bueno, ¿qué pasó? Esta chica estaba haciendo eso en una institución donde yo laboro, y la percibí muy hostil, o sea, demasiado hostil para tener esa edad, agresiva, pasivo-agresiva, 17 años. Siempre tuve alguna confrontación, yo soy muy directa, en algún momento entré y yo saludo, yo dije, bueno, esta chica no saluda, si está haciendo sus pasantías debe de tener pues una actitud obviamente más conciliadora, porque ¿dónde va a conseguir trabajo? Entonces, cuando pasó conmigo, le dije lo mismo, le dije, tienes una actitud muy hostil, pasivo-agresiva, deberías de saludar cuando ingreses a cualquier sitio porque esa es la carta de presentación tuya. Pues resulta que esta chica, después me entero que le ha hackeado el teléfono celular a una de sus docentes porque le llamaba la atención frecuentemente por esto. Y le tomó fotos íntimas, le sacó fotos íntimas de ella, porque ella pues es una persona ya joven, pero madura, y no tiene pareja, apenas está haciendo un acercamiento con una pareja. Yo la direccioné contigo, no sé si te ha contactado. Para desquitarse. Claro, porque la niña es una líder, oigan pues, es una líder negativa, como suele haber
Entonces aquí no solamente vamos a hablar del el acoso, el bullying que todo el mundo dice, que le hacen a un chico, sino también los mismos estudiantes, y eso se invisibiliza muchísimo en estos contextos, le pueden hacer a otro compañero o incluso a los directivos, a los docentes. Yo trabajo en una zona bastante vulnerable y hay docentes que los han amenazado de muerte los mismos estudiantes. Es cierto. Y usted sabe la somatización que hay en un docente con esa forma de acoso y de vulneración, saber que usted todos los días tiene que ir a dar clases a un colegio, darle las notas a una persona que está ahí dentro de su aula, que usted sabe que pertenece a las pandillas y que usted no sabe en qué momento usted sale de ahí y le puede hacer daño o atentar contra su vida. Es que ya se ha visto, hay personajes dedicados a la educación que han sido víctimas, donde se ha concretado las amenazas. Aquí en Cali ocurrió no hace mucho tiempo que una profesora fue asesinada precisamente porque no cambió una nota, por ejemplo. Y que las amenazas a los maestros, bueno, que fueran unas cosas esporádicas, doctora, pero es que es el pan de cada día. En Secretaría de Educación hace unos 3 meses pregunté sobre eso. Contame, ahí en el cubículo donde hacen el registro de las amenazas, esto de las amenazas a los maestros, ¿cómo es? ¿Es ocasional? Digo, no, eso es común, es casi a diario, porque amenazar al docente, igual que ese perverso decreto que tiene la Administración Municipal de Cali, es un mecanismo expedito para quitarse un maestro de encima por distintas circunstancias. Cuéntenos sobre ese decreto, profe, un poquitico más, porque es cierto, queremos ahondar en eso. Bueno, no recuerdo el número del bendito decreto. ¿De qué se trata, profe? Pero el decreto apunta a posibilitar que por cualquier circunstancia un estudiante acuse a un maestro de supuesto acoso sexual y ya están listos con que lo diga el coordinador o lo diga la mamá ante el rector. Ya le toman nota y automáticamente al profesor lo aíslan y lo dejan desvinculado de la institución educativa sin ninguna posibilidad de corroborar, de evidenciar, de confrontar, nada. Bueno, Miguel, frente a con eso, mucha fuerza. Frente a eso, el decreto puede existir, pero existen los derechos fundamentales y el debido proceso que debe garantizar los derechos. Y existe precisamente una forma, una herramienta de carácter convencional que se llama el control difuso de convencionalidad cuando hay violación al debido proceso. Por eso el tema de hoy tiene que ver mucho con eso, con el debido proceso para garantizar derechos. Si hay una norma de orden municipal que cercena derechos consagrados en la Constitución política, pues lo que tienen que hacer ustedes es contratar un equipo legal que tumbe la norma por inconstitucional o por inconvencional, ¿sí? O pedirle, si no están dispuestos a contratar el equipo jurídico, pedirle a la entidad administrativa que inaplique esa norma violatoria de derechos fundamentales. Eso se llama excepción de inconstitucionalidad, sí, pero también se puede hablar de excepción de convencionalidad. Claro, se supone que el debido proceso prima, por sobre todo. Pero tienen que saberlo alegar. Pero no es así. Porque revisen, hagan la investigación, revisen los cientos de casos de maestros de Cali acorralados por esta situación y da vergüenza que ni siquiera les han permitido dejar hablar. Miguel, escúcheme bien, por eso hay que asesorarse bien, tener equipos legales que lo respalden, porque precisamente el Estado es eso. El Estado tiene una máquina de poder y el Estado constantemente está vulnerando derechos. Claro, pero si tú automáticamente, doctor, de inmediatamente te inhabilitan y te ponen en la palestra y quedas pintado y ya quedas por fuera de la planta. Por eso ¿cierto? es que... Con solo o cualquier tipo de queja y de situaciones como la que comentaba que una niña dice que un profesor, pero no dice el nombre ni se lleva a confrontar, a decir nada, y entonces aparece en la acusación
o un nombre escrito con otro tipo de letra de otra persona que se supone que es la letra del rector, y entonces el rector aprovecha el papayazo para quitarse ese maestro que es la voz crítica de la institución, como lo hace el político, la Secretaría de Educación, porque ven en el cuerpo de los maestros unos personajes, no todo mundo, que tiene una posición contraria de izquierda en la época. Cuando hablamos de derecha, hoy no se sabe de esta revoltura que tenemos, pero los maestros críticos son el ojo de mira. Son la piedra en el zapato. Para aprovechar esta asquerosidad de medida y sacarlo de la institución. Es que tenemos muchos casos. Yo siento que él quiere validar esa voz que él siente que no lo han escuchado. Entonces ahí hay una situación activa que pues obviamente él aprovecha los medios para decirlo, pero a mí me gustaría que el doctor Gilmar, yo sé que habla el profe, le explicara por qué esas medidas que usted dice que toman, o sea, cuando son constitucionales se aplican, pero lo que el doctor Gilmar le dice es que hay un equipo legal que y un procedimiento. Exacto, un proceso. Entonces eso no es solamente porque yo diga, sino que las pruebas periciales, en este caso, por ejemplo, hace poco, una persona es acusada de eso. Para mí el mayor indicio es el deseo de esa persona que ha sido acusada de ser evaluado. Si yo soy inocente, profe, y yo le digo a una persona, voy a un equipo legal y el doctor Gilmar, yo lo redirecciono con la psicóloga para que le haga unas pruebas periciales de veracidad del testimonio, y esta persona no se presenta, ya para mí eso es una respuesta. Porque si yo no debo nada, si yo no tengo que deber nada, yo me presento, bueno, aquí estoy, hágame las pruebas. Esas pruebas pueden salir levemente alteradas porque uno tiene que medir como psicóloga y desde la neuropsicología entender que la persona está bajo presión, que está con el cortisol arriba, que esa persona tiene una posible orden de captura, que está temiendo perder su libertad. Obviamente todo eso se mide ahí, pero yo me presento y eso se lo explico al paciente cliente en ese mismo instante y le digo, usted, claro, yo le hago esta validez, pero son muy confiables. Entonces tenemos que acudir, eso es lo que habla el doctor Gilmar, a la institucionalidad y tenemos que acudir a esas pruebas. Y que este sea un llamado para eso. Porque entonces ahora sí, démosle orden y dinámica a lo que queremos que los maestros entiendan. Doctor, vea, Miguel. Sobre el reclamo. Perdón, Miguel. Dale. Yo dirijo el debate aquí, la conversación, entonces tú no te me vas a sentar allí. Entonces, la historia es la siguiente, mire. ¿Qué es lo que está diciendo la doctora Jenny? ¿Qué es lo que se les quiere decir a ustedes? Por supuesto que la norma es arbitraria, el decreto es arbitrario y busca precisamente controlar a los maestros disidentes, a los que no se someten. Busca sacarlos de la escuela. Se aprovecha. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cuestionar la norma que es violatoria de los derechos constitucionales, del debido proceso, y hacer que se aplique el debido proceso. Precisamente les decía, existe el control difuso de convencionalidad y las autoridades administrativas están en la obligación, no si quieren, sino están en la obligación de inaplicar lo que sea contrario a la Constitución y a la Convención. Entonces lo que se necesita es una buena asesoría. Pero ese llamado suyo es muy valioso. Es valioso. Y entonces lo que tenemos que entender es que el debate lo ganamos. ¿Cómo ganamos el debate? Cuestionando. ¿Cuestionando qué? Cuestionando la arbitrariedad, haciendo que el debido proceso tenga el rango que debe tener, convencional y constitucional. Por eso es que hoy en día se habla de la constitucionalización del derecho, porque el derecho es la herramienta que tiene la gente para defenderse. Y hay mucha arbitrariedad. Bastante arbitrariedad, entre otras cosas, muchos de los legisladores, muchos de los diputados, asambleístas, concejales y gobernantes en el nivel local no conocen la Constitución, no conocen la Convención Americana de Derechos Humanos, que es obligatoria, que es fuente de derecho. Entonces nosotros de pronto nos zanjamos en una discusión no sabiendo que tenemos unas herramientas muy valiosas y que para eso tenemos que buscar abogados expertos en derecho constitucional. Dime, Miguel, para cerrar este primer segmento, porque vamos a seguir luego con Óscar Guaitarilla, otro educador. En esto del debate, del cuestionamiento, de la queja y de llamar
a la seriedad, porque por supuesto que estamos de acuerdo que los abusadores sean sancionados. Total. No solamente los abusadores, sino y los violadores, los que practican cualquier forma de violencia y acoso. Y mucho más con los menores. Al interior de la comunidad educativa, y no solamente maestros, sino directivos, también las violencias que se producen desde el mismo grupo de estudiantes, si se producen. Pero ante tanta arbitrariedad, porque como infortunadamente este bendito decreto ha dado para 3 cosas. La primera es se parapeta en él para la persecución política de muchos políticos, porque ven en los maestros unos líderes que no son mansos para sus causas. La segunda es la persecución de directivos docentes que tienen al maestro crítico entre cejas, entonces el papayazo para sacarlo, como ocurre hoy. El maestro crítico es muy importante. Sí, pero importante fuera de la institución, porque el rector, que no es de sus entrañas, lo saca. Y el tercero es el de la oportunidad que se ha convertido eso para muchos estudiantes, que ve la forma de desquitarse del maestro que no le quiso poner buena nota a un estudiante que, bacán, que no trabajó durante el periodo del año. Listo. Esos 3 elementos. Entonces, ante esa necesidad de enderezar y de cuestionar, en la Asamblea Departamental de Delegados, yo soy delegado nacional de FECODE, tengo aquí el rótulo, y delegado departamental de nuestro hermoso y querido sindicato SUTE, del cual he sido inmensamente crítico, como el doctor Guaitarilla, acá presente. Fui ponente en la comisión pedagógica de la Asamblea Departamental de un recurso que se convirtió en mandato, y es exigirle al sindicato que se pronunciara contra la perversidad de ese decreto para derogarlo. Tienes que demandarlo, esa es la acción. Bueno, pedir la nulidad por inconstitucional. Y además de hacer pronunciamientos públicos y si hay necesidad de paro, porque es que tenemos centenares de maestros y sigue la lista en esta cuestión de persecución, ya es de acoso laboral de los maestros. Esa es otra figura. Miguel, vamos a darle oportunidad. Miguel, el orden lo mando aquí yo, lo dirijo yo. La fecha, el 19 de noviembre. Entonces, mire, mi querido Miguel, vamos a darle oportunidad a otro de nuestros compañeros. Vamos a escuchar a Javier Guaitarilla. No, entonces, solo quería decir que ya llevamos 10 meses y nuestro sindicato no se ha pronunciado sobre eso. Ineficaz. Entonces hay que hacer lo que tienen que hacer. Y totalmente agradecido con su programa, con la doctora, con usted, porque que se preste este extraordinario canal para llevar esta voz de reclamo a la comunidad importante. Es extraordinario, porque nosotros somos, es decir, los segundos padres en el colegio para sacar estos muchachos. Exacto, y se vienen unas situaciones. Es que estos profesionales de la docencia que son falsamente acusados necesitan enfrentar la justicia. Los ponen a enfrentar un proceso penal con un desgaste. Tengo casos donde, y los efectos donde se ha detectado que ha habido falsas denuncias. Claramente. Y luego las personas que instrumentalizaron han reconocido que fueron instrumentalizadas para denunciar. Pero con el debido proceso. Porque se violó el debido proceso al interior de la entidad educativa. Miguel, ha sido un gusto. Miguel va a seguir escuchando el programa porque vamos a tener a otro de tus queridos compañeros, Javier Guaitarilla. Encantadísimo y lo felicito y le agradezco enormemente. Bueno, tú eres muy bueno para el debate. Doctora, muchas gracias.
volvemos a retomar el tema tan interesante donde convocamos a los padres de familia, convocamos a los docentes, a los maestros, a todos los que conforman el equipo académico en Colombia, para hablar de algo importante, el debido proceso al interior de las instituciones educativas, la ruta de protección para hacer la garantía del debido proceso. Y alguien muy interesante que conoce el tema, la doctora Jenny Orejuela, y luego sigues tú, Javier. Bueno, la ley 1620 del 2013 nos da como unos parámetros, que yo sé que los docentes son maravillosos en esas rutas. La mayoría, o sea, hay unos que de pronto hay que hacerles un poquitico de refuerzo, pero eso se divide básicamente en 3 instancias las rutas, dependiendo del tipo o de la gravedad de la situación que se haya presentado en las aulas. Dijiste algo muy interesante, la gravedad de lo que se haya presentado. Eso es importante, de tipo 1, que es esporádica. Entonces, por ejemplo, 2 chicos se agarran en el descanso porque estaban jugando un partido y entonces se cascan, como dicen vulgarmente ellos. Eso es como de tipo 1, entonces se activan las rutas, que ustedes ya saben que en la primera ruta se socializa ahí mismo con los mismos docentes y tiene que haber un grupo multidisciplinario, como en disciplina, y que tiene que estar ahí activo siempre y presente en el aula. Y se llama la conciliación, se llama que estos chicos pues como que refieran por qué tuvieron ese pleito y se hace un acercamiento y un proceso de reparación interno. El tipo 2 es con daño, que ahí viene el ejemplo que yo les hice ahorita de cuando una persona recibe el ciberacoso. No solamente pueden ser los estudiantes, ojo, televidentes, esto es importante porque esto es como una escuela y ustedes que tienen sus hijos o sus nietos o sus sobrinos en estos contextos escolares, para que sepan cómo actuar. Entonces, cuando le hacen ciberacoso a otro chico o cuando una persona es difamada, lo que estaban hablando ahora y el otro profe que lo acusan de acoso sexual y ahí mismo como que todo se enciende contra ellos, ustedes pueden tomar otras rutas, en este caso las vías legales. Son muy importantes y lo que el doctor Gilmar ya explicó. Y el tipo 3, que es la que es punitiva, porque ya una situación de gravedad, o sea, aquí ya tiene que usted recurrir a otros entes estatales, en algunos casos a la misma policía, a la fiscalía, y obviamente tiene que buscar asesoría legal. Y en este caso, en todos los 3 casos, hay que avisar a los padres de familia de los implicados. Y hay que agotar también el procedimiento interno del debido proceso establecido. Y sobre eso, Javier tiene algo que decirle a la comunidad educativa en Colombia. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Javier es doctor en economía, está como doctorando. Estoy estudiando, pero todavía no soy doctor. Bueno, muchas gracias, está haciendo un doctorado. Sí, gracias, Gilmar. Soy docente del área de Ciencias Económicas y Políticas de una institución de Cali. Quiero hacer como una pequeña contextualización de lo que ha sido, digamos, este decreto 0346 del que hablaba Miguel, mi compañero que me antecedió. Esto en el 2022 en Cali hubo una serie de situaciones de violencia sexual en una institución, ¿cierto? Que fue de mucho... se conoció mucho. Se conoció mucho y a partir de allí vinieron una serie de presiones de grupos feministas, especialmente el movimiento Mujeres de Cali, que aglutina a varias organizaciones feministas y que a su vez fue promovido por el concejal Terry Hurtado, este decreto, esta reforma al decreto que ya existía. Este decreto 0346, a mi modo de ver, pues tiene algunas falencias que yo quisiera dejar aquí para el diálogo que tenemos. Por ejemplo, inmediatez malentendida. El decreto siempre está diciendo el rector tiene la obligación de denunciar de manera inmediata a Secretaría de Educación. Eso coloca las directivas o a veces se malinterpreta y entonces no se toman, digamos, o no se hacen las pausas necesarias, mínimas, sino que inmediatamente ante cualquier manifestación verbal, porque además el decreto no obliga a que el denunciante, la presunta víctima, lo haga por escrito, que es otra de las segundas falencias que yo veo en el decreto, porque es muy difícil que a ti te diga, por ejemplo,
la estudiante me miró de manera morbosa y el rector reporte eso, pero después dentro del expediente salgan otro tipo de acusaciones, eso genera de alguna u otra manera una fragilidad. Una inseguridad una fragilidad para la defensa y para el imputado, ¿no? Falta de gradualidad en las medidas preventivas que tiene el decreto. Por ejemplo, no es lo mismo que una estudiante diga, me miró fijamente a los ojos y me sentí intimidada, o el profesor se me acercó por la espalda, o el profesor estaba atrás mío. No quiere decir que esté haciendo algo, puede ser que estén en el espacio escolar, está atrás porque están hablando entre varios, y la estudiante diga, me sentí intimidada, y con eso es suficiente para que se inicie la ruta y al profesor se lo condene al ostracismo prácticamente, confinado a su casa. Y el dicho popular, eso a una gallina después de que se le quitan las plumas no se le pueden volver a colocar. Doctor, y el daño moral es tan grande. Ya le doy la palabra. Yo quiero hacer un paréntesis con esto, porque justamente hoy venía hablando con mi esposo de algo que pasó cuando me estaba en mi proceso de profesionalización. Pues yo estaba un poquitico más grande que las otras chicas, ¿no? Entonces por eso había como un poco más de acercamiento y empatía con los docentes, y me adjudicaban de amantes algunos docentes, y además siempre pues me gustó mi profesión, me caractericé por ser buena, me gustaba hacer buenos trabajos, me preparaba muy bien, y siempre me adjudicaban eso. Y eso le queda un sinsabor tanto a la persona, pues no llegó llegó de pronto a las instancias pues de la decanatura, pero pues nunca hubo, como decir, un proceso legal porque yo estaba implicada, pero luego viéndolo, cuando ya me gradué y pude salir y tuve como una perspectiva más amplia, vi que eso era una forma de acoso. Que porque un profesor se acerca por detrás y me explica o me decía algo que era referente a eso, o sea, esa película en la que se montan nosotros porque están viendo desde acá, desde otra perspectiva, que a la final el que tiene el morbo es la persona que está malinterpretando esas situaciones, ¿no? Eso es muy importante, porque resulta que eso habla de esa persona más no de lo que me pasaba a mí. Si un profesor alguna vez se me arrimó y me estaba diciendo algo referente, y todos los que estaban allá, no, esa ya es la moza de él, por eso es que ella le va tan bien en eso. Entonces mire que lo que él está diciendo es muy importante, y eso deja entrever qué es lo que yo tengo. O sea, cuando yo acuso a este o aquel, pues no significa que sean todos los casos. Yo expongo este ejemplo porque me recordó eso y hoy estábamos hablando de esa situación. Pero ¿cuántas situaciones se han presentado así y son terriblemente injustas? Parte de la reflexión que debe quedar hoy es la necesidad de demandar el decreto, o en casos particulares pedir la inaplicación del decreto por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que puede ser la situación que le está ocurriendo a esos 80 profesores o más que están en esa situación. Porque es que, mire, si usted es estudiante y a usted le da la gana señalar a alguien infundadamente, usted sencillamente pone la queja, va y le dice, y si tiene como enemigo al directivo, le abren una ruta. Lo que estaba diciendo el otro sigue Oscar. Sí, bueno, es cierto. Lo otro que yo veía, digamos, dentro del decreto es el tema de la confidencialidad absoluta. Entonces, el decreto establece que los rectores no pueden brindarle al presunto victimario, pues al acusado, información sobre el expediente ni sobre quién lo está acusando. Pero a mí me parece que eso al final termina siendo... del derecho a defensa. Más allá, eso termina siendo algo en la práctica que no garantiza realmente protección de la víctima, porque al final cuando el expediente pasa a Secretaría de Educación y pasa a Control Interno Disciplinario y pasa a la Fiscalía, porque son las entidades que se activan dentro de la ruta como lo establece el decreto, allí a ti te dan en copia de todo el expediente. Es decir, es una cuestión simplemente de tiempo, no de garantías, porque el acusado va a tener en un mes o en 2 meses todos los datos de quién lo está acusando y los hechos. Pero ¿qué pasa? Eso le hace perder un tiempo valioso, pienso yo, al acusado,
para emprender acciones de defensa o de solicitar pruebas anticipadas. Lo dejan en un estado de vulnerabilidad. Exacto. Porque el tiempo es importante en esos casos. Exacto. ¿Cierto, doctor? Sí, volvemos al tema de la violación al debido proceso. Se violan garantías que el procesado, desde imputado, desde el inicio de una investigación, debe conocer quién es su acusador y de qué se lo acusa y cuáles son las pruebas que existen. Entonces ahí hay violación al debido proceso, pero hace falta lo que les estoy diciendo, hay que cuestionar eso. ¿Y por qué eso está vigente? ¿Por qué permanece? Porque los equipos, los sindicatos, los equipos académicos no han resuelto contratar un equipo legal para tumbar eso. Eso se tumba, eso se cae de su peso, pero ustedes se han tragado ese sapo. Y vamos a hacer un equipo para eso. Tienen que conformar un equipo que sea capaz de derrotar ese exabruto que viola derechos fundamentales, que viola la presunción de inocencia, que es otro derecho fundamental. Yo pienso, Gilmar, que no solamente es eso, es que el decreto pone al docente en una vulnerabilidad y también le crea un ambiente de zozobra y temor, porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada como intervenir en la investigación de manera indebida, ¿no? Obstaculizar la investigación. Entonces, el temor que trae este tipo de acusaciones sobre el docente lo lleva a eso, a aislarse, a no querer hablar por temor a que se le impute alguna otra falta disciplinaria que esté entorpeciendo la investigación. Y entonces el decreto lo que crea es ese ambiente. Por esa razón, muchos docentes, que yo conozco a varios, no hablan, se aíslan, porque además les dice el decreto que no puede tener ningún contacto con estudiantes. Y ahora, ¿a qué se refiere con contacto? ¿Todo físico o puedo tener comunicaciones de manera digital a través de correos electrónicos o es cero contacto? Aunque obviamente eso los rectores y la Secretaría de Educación lo que lo ha interpretado es cero contacto, ninguno. Y lo mismo pasa con el tema de la confidencialidad que yo le decía ahora. Ellos lo interpretan como que en aras de garantizar los derechos prevalentes del menor, no se le puede indicar al maestro o al docente acusado de qué se le acusa. Ni siquiera se le dice cuál es la imputación, el hecho, si fue una mirada, si fue un tocamiento, si fue abuso violento, sino que simplemente que el rector de la institución diga a la Secretaría de Educación: se acercó una madre de familia y una estudiante para colocar una queja en el marco del decreto 0346, con eso es suficiente. Ni siquiera te dicen, no, es que me tocó, me dijo, me miró o me mandó mensajes. Es un decreto completamente inquisitivo, que nos recuerda a la Inquisición. Es quemar al maestro crítico cuando se utiliza eso como herramienta o instrumento de venganza o retaliación. Y televidentes y profesores, miren, yo sé que hay casos y algunas personas que me están viendo y que he sido yo la persona que les ha hecho la terapia, yo sé que se han presentado este tipo de abusos, o sea, nadie los está invisibilizando. Alguna persona me está escribiendo acá diciéndome, no estamos defendiendo a personas que son abusadoras o a posibles violadores de los derechos de ningún ser humano, de ningún estudiante. Lo que pasa es que estamos hablando de los contextos cuando se está cometiendo una injusticia, cuando es una persona honesta, un docente que se ha preparado, que ha estudiado, que ha dedicado toda su vida a la enseñanza de otro ser humano. Y para mí una persona que se educa y se prepara es una persona valiosa para este mundo tan fracturado que ya está. Pero estamos hablando de los casos de injusticia, o sea, donde se ha acusado a un docente de forma injusta, exactamente esa es la palabra, de forma injusta, le han destrozado su vida. Usted imagínese usted prepararse toda su vida para pues tener una profesión que por sí a mí me parece algo ingrata. Respeto mucho a los docentes, yo tengo un hermano docente y que de verdad que se ha entregado en cuerpo y alma a sus estudiantes, prepara lo mejor, lo conozco en todo su proceso, pero también hay injusticias, no significa que no hayan ocurrido estos temas, claro que sí, y de acuerdo a esas figuras de poder, por eso se han presentado estos abusos, pero de lo que estamos hablando es de la ley, como explica el doctor Gilmar perfectamente, desde la legalidad,
cómo es prácticamente destrozarle la vida a una persona sin que tenga una oportunidad de defenderse en este contexto de injusticia. Precisamente hay una sentencia referencia que se llama Guzmán Albarracín contra Ecuador, que se la recomiendo a todos los maestros. Guzmán Albarracín contra Ecuador, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hacen un ejercicio de la prevalencia de los derechos del niño, del menor, y cuando el Estado se equivoca, cuando viola el debido proceso. Esa sentencia debe ser un referente para todos los educadores. Volviendo a la historia esa que te recomendé, la lengua de las mariposas. Es decir, el maestro debe ser un creador de espacios de riqueza intelectual y espiritual en los entornos académicos. Eso deben ser. Y al maestro se le debe respetar, al maestro se le debe cuidar, al maestro se le debe apoyar. Independientemente que hay ovejas podridas, pero eso lo hay en todos los campos. Hay ovejas podridas que se aprovechan de su posición de poder y de dominancia y hacen daño y practican cualquiera de las formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la ciberviolencia. Pero en general hay que convocar a la comunidad académica en general para que se reflexione sobre los espacios académicos, sobre el nuevo discurso que debe surgir en medio de la crisis que estamos viviendo de valores, donde se magnifica lo malo, donde lo que vale la pena es lo malo, lo perverso, y los valores tradicionales, fundamentales, se aplastan. Y otra recuperar el debido proceso al interior del aula académica, en cualquiera de sus escenarios, es una urgencia. Por supuesto que, como lo decía usted, doctora, hay que rechazar cualquier forma real de violencia en el escenario académico. Y quería agregar algo, apreciados televidentes. Depredadores, abusadores, acosadores, hay en todas las profesiones. Total. Qué pena decirles cuántos casos, porque vamos a estigmatizar solo un gremio. O sea, los acosadores están en todos lados, personas perturbadas, no significa porque sea de este o aquel profesión. ¿Cuántos profesionales en medicina que hemos oído y que también he atendido algunos casos, no queremos decir que solo estén ahí, pero han ido a una revisión y han salido prácticamente personas abusadas de esa revisión? Entonces no podemos estigmatizar solo un sector. Sí, y ahora que cuentas esa historia, para que ustedes se den cuenta lo peligroso que es ese decreto, para dañar y tirarse la integridad, la vida de una persona, porque cuando el individuo es responsable de una conducta esa, merece todo el peso de la ley. Pero si es una falsa denuncia, y de falsas denuncias estamos llenos, hay estadísticas. Se destruye esa vida. En Medellín hay una ola de falsas denuncias por violencia intrafamiliar, por acoso sexual, de padres hacia sus hijas, y son falsas las denuncias. De hecho, usted recuerda, doctora, que manejamos un caso aberrante, donde la doctora colaboró mucho. Fue un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. A un hombre preparado, docente además, ¿no? Sí. Docente, mire, lo condenaron a 18 años de prisión. Tuvimos que intervenir. Ya, yo no era el defensor inicialmente, lo estaba defendiendo un profesor penalista de la Universidad Libre. Lo condenaron a 18 años, ya cuando estaba condenado nos buscaron a mi equipo y nosotros notamos que sí había habido una falla en la defensa técnica, pero el hombre era inocente y el tribunal lo condenó, nuevamente lo condenó. Nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia casó el fallo del tribunal, indicando que había sido un montaje, como muchos de los montajes que hay hoy día en Argentina. Mire usted esto tan terrible. En Argentina
se están descubriendo la cantidad de montajes y de cientos de personas condenadas, precisamente esas condenas basadas en el discurso de género. En falsos y después, testimonios. Los mismos con falsos testimonios. Las mismas presuntas víctimas salen a decir, no, esto me lo inventé, porque un grupo feminista me acosó, me presionó para que yo dijera esto. Eso se da dentro del aula también para condenar, para acabar con el enemigo político. O sabe también qué necesidad, hay una necesidad patológica de querer tener la atención. Acuérdese, doctor, de la alienación parental, también en los contextos, por ejemplo, de venganza de una mujer que se ha separado de un hombre. Entonces este hombre ya quiso realizar su vida, encontró una mujer adecuada con la cual es feliz y esta mujer no puede aceptarlo, entonces empieza a instrumentalizar a su propia hija, a decirle que ha sido abusada por su padre, y cogen a este tipo y le dañan su proyecto de vida, le destruyen toda su... Sí, y al maestro, mire, me parece muy grave, al padre de familia, al maestro... Destrozada, es que las consecuencias si es una falsa denuncia para vengarse, el daño que se hace es terrible. Es como decía Hannah Arendt, se magnifica el mal. Porque cuando corroboran de que es inocente, el daño ya está hecho. ¿Y cómo restituir a la persona? ¿Cómo hacerle justicia desde el Estado que falló por no aplicar el debido proceso? ¿Cómo hacerle justicia a esa persona? Sí. Por supuesto que hay forma. Claro. Precisamente, pues no. Económicamente se pueden obtener compensaciones, pero las plumas no se le pueden volver a poner a la gallina. Exacto. Pero ningún dinero te va a compensar el daño a la imagen y a la reputación. Claro. Porque de todas maneras... Porque precisamente el artículo número 2 de la Constitución Política de Colombia dice que las autoridades están para proteger la vida y la honra como un bien fundamental. Por eso ustedes, maestros, como organización, como colectivo social y político que le aporta bastante al país, tienen que pensar en la manera de replantear, de hacer revisar ese decreto que es tan dañino para los intereses de la comunidad educativa en general. Pero mira que resulta paradójico, ¿no? No sé, Miguel me corrige si eso ya se modificó en los estatutos del SUTEC hasta el año pasado, si no estoy mal, que fue la última vez que leí, existía la prohibición de darle asesoría jurídica al maestro denunciado por algún tipo de acoso sexual. En los estatutos, eso es una monstruosidad. Decía claramente que no se le podía brindar asesoría jurídica. Es decir, hay toda la normatividad y el imaginario. Además, es que a mí no me preocupa tanto la normatividad, porque uno con la normatividad puede luchar, pero contra lo que se implanta en las mentes de las personas, en las comunidades educativas, frente a la imagen del maestro, contra eso no puede luchar nunca, porque no hay actos de desagravio por parte de la Secretaría de Educación. Lo condenan anticipadamente, porque se le niegan el derecho a la defensa. Perdón, yo no creo que, o sea, no digo, yo no estoy de pronto de acuerdo que se le niegue el derecho a la defensa. La defensa existe, el debido proceso, o sea, se puede hacer más adelante. Lo que pasa es que hay una falencia en la norma, pero como profesor, obviamente usted tiene, después de un tiempo, cuando ya le entreguen el expediente, la posibilidad de controvertir todas esas pruebas. Pero lo más grave, una de las cosas más graves es lo que yo le decía. No hay un acto de reparación contra los maestros que han sido denunciados de manera temeraria, falsamente, o con pruebas muy endebles, que no resistirían ni siquiera un proceso jurídico, donde ni siquiera la Fiscalía imputa cargos, que en menos de 2 o 3 meses la Fiscalía desestima porque no ve fundamentos realmente para iniciar un proceso judicial. Entonces, uno ve que eso termina muchas de esas acusaciones ahora, aunque ahí comete un error, pero no muchas, pero bueno, no tengo la cifra, porque al respecto no hay cifras, o uno no encuentra fácilmente
¿Cuáles son las cifras de maestros acusados, por ejemplo, desde esa ola del 2022, de acusaciones que hubo desde el 2022 a la fecha? ¿Cuántos de esos terminaron condenados realmente? ¿Cuántos fueron absueltos? ¿Por qué la Secretaría de Educación, así como cedió de alguna otra manera a las presiones de grupos sociales para fortalecer aún más las medidas preventivas, con las cuales estamos de acuerdo porque rechazamos la violencia en los entornos escolares? Lo que decimos, sería un excelente programa. Lo que uno dice es, ¿por qué la Secretaría de Educación, así con la misma diligencia que modificó el decreto, por qué no establece también medidas de reparación a aquellos maestros? Porque eso no lo hacen de por sí. Lo que tiene que motivar que se repare. ¿Cómo? ¿Cuál es el castigo por ustedes la falta de denuncia? No hay tema. Esa es la vaina. Es el decreto de sí. Esta es una conversación muy interesante. Así que, miren. Doctor, y a ese padre de familia, a ese profesor padre de familia, Miguel, los hijos. la gente no te está viendo, entonces, pero sabemos que tenemos un público aquí muy interesado y hay muchos maestros escuchando esto. El daño que se le hace a las familias y al docente, si es inocente, es gravísimo. Y hay algunos que se han cometido esos errores, esos delitos, pero en la mayoría de los casos nos suena a retaliación, a venganza de algún directivo que no quiere ver más a ese maestro. Entonces, ustedes para que pongan cuidado. Bueno, esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. A los maestros que los acusaron se les viene un proceso disciplinario, se les viene un proceso penal y ustedes tienen que hacer una defensa correcta, oportuna, porque si son inocentes deben sacar adelante esa justa causa. Si ustedes no invierten en esa defensa, pues los terminan condenados, a veces siendo inocentes, ¿no? A eso hay que ponerle mucho cuidado y recordar que Gilmar Tafur, abogados asociados, es un equipo conformado por profesionales expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal. Tenemos especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Derecho Convencional, en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Penal, en Derecho Disciplinario, en todas las áreas del derecho, pero además contamos con los peritos, expertos en diferentes áreas del conocimiento legal. Precisamente con la doctora Jenny trabajamos el caso de un docente que nos lo habían sacado casi para toda la vida. Y una persona tan valiosa, con esa mente tan brillante, y lo tenían inhabilitado. A Dios gracias, ya está otra vez aquí. Ya lo habilitamos. Entonces sí se lo puede, habían sacado por que 15 años del ejercicio de la profesión. Imagínense que a usted lo saquen, es una condena perpetua a no ejercer la profesión. Y bueno, se estaban perdiendo de eso. Vale la pena decirles que me he agradado mucho con su presencia. Todos los profesores que vinieron no alcanzaron a intervenir, pero estoy muy contento, y invitarlos a que volvamos a la reflexión, a que examinemos bien las cosas, invitar a la Secretaría de Educación a que piense a través de sus funcionarios lo que está pasando. Con ese decreto se están cometiendo muchas injusticias. Igualmente invitarlos a que si hay actos reales de violencia al interior de la entidad educativa, cualquiera que sea, que se denuncie con valentía, con contundencia y con pruebas. Igualmente invitarlos a volver a Dios. Dios es la clave para salvar este país. Jesucristo es la clave. El Señor los bendiga, los proteja y los guarde. Bendiciones mil. Muchas gracias, Ismael. Fin de semana.